consumado es. Dios bendiga a los santos. Que Dios le bendiga más. Amén. Alabado Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Por su misericordia estamos aquí. Amén, amén. Alabado Dios, aleluya. Si serían tan amables, hermanos, pueden ponerse de pie porque estamos bien cómodos. Alabado Dios. ¿Verdad? Alabado Dios. Vamos en el libro de San Juan 30. Capítulo 19. 19, capítulo 19, versículo 30. Cuando lo tengan, me da un amén, hermanos. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Glory to God. La palabra de Dios ya es bendecida. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Alabado Dios. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Palabra de Dios. Otro hermano, justo Señor en el La gloria a Dios. trono de la gracia. Con Dios permiso, mío. pastor. Quiero orar, amén. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Dios. Gloria al Señor, aleluya. Alabado Dios. Gloria a Dios. Alabanza. Alabado Dios. Alabado Dios. Hombre, gloria. Consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado. El sinónimo del consumado es terminado, acabado. Lo que el Padre le dijo al Hijo que hiciera. Alabado Dios. El tiempo verbal de la expresión en griego indica que la obra de la redención se había complementado de una vez y para siempre. Su resultado será para siempre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Tan grande que es Dios y la misericordia de Dios que nos acompaña cada día, que en el mismo Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Quién de nosotros puede entregar su hijo para que pague por alguna maldad nuestra? ¿Verdad que nadie? Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Pero por la misericordia de Dios, Dios entregó a su hijo por mi pecado y por su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Glory to God. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 17:2 dice, le voy a leer desde el 17. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne para que de vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, ha acabado la obra que me diste que hiciese. Alabado Dios, aleluya. Alabado Dios. Es decir que Dios, Cristo Jesús hizo la obra, porque ningún
Dios tenía que enviar a su Hijo para que hiciera esta obra. Alabado Dios. En el libro de Romanos, alabado Dios, Romanos 4:15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios los guarde, hermano, que Dios los bendiga. Hasta aquí mi parte. Gracias. A su nombre. Gloria. Dios bendiga a nuestro hermano justo. Eso era Hebreos 4:15. Alabado Jesús. Oye, Así sentaditos se pueden quedar. El mío dice en Lucas 23:46, pero no lo voy a decir ahora, lo voy a decir al final porque voy a hacer un pequeño resumen. ¿Ok? La palabra del perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el ministerio de Jesucristo, hermano, Él nos enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros la grandeza del perdón y de cómo nosotros debemos perdonar no solo a nuestros familiares cuando nos ofenden, sino a nuestros enemigos. Y en la oración modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, Él nos enseñó de cómo orar y la palabra dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Y otra palabra que el Señor nos dejó fue cuando le preguntaron: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofendiere? Jesús le dijo, la palabra dice 7 veces, pero yo te digo que no solamente 7 veces, sino 70 veces perdonará a tu hermano que te ofendiere. Y hermano, Jesús no lo dijo solamente de palabra, sino que Él dio un ejemplo cuando lo estaban clavando en la cruz. Dice que mientras ponían los clavos en su cuerpo, Jesús decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Los historiadores dicen que no fue una sola vez que Él lo dijo, sino que cada vez que ponían un clavo en su cuerpo y lo martillaban, Él decía: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Dejándonos un ejemplo de que nosotros sepamos perdonar no solamente a las personas que amamos que nos ofenden, sino a nuestros propios enemigos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con Jesús habían colgado 2 ladrones, uno a su derecha y a otro a la izquierda. Y uno de ellos, dice la Biblia, que injuriaba a Jesús y le decía: mira, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Pero fíjese, hermano, que sucedió algo muy hermoso en la cruz. Dice que el otro ladrón que estaba con él, que mucha gente lo llaman el buen ladrón, pero de bueno no tenía nada, porque si no, no hubiera estado allí. Dice que el ladrón de al lado le respondió al que hablaba y le dice: ¿no tienes temor? ¿No tienes tú temor de Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Y le dijo Jesús, y le dijo ese ladrón a Jesús: mira, era tal ladrón que se robó el reino de los cielos. Aleluya. Y le dijo el ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, hermano, usted sabe esas palabras preciosas. Jesús muriendo en la cruz, no estaban los discípulos, no había nadie, pero este ladrón le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hoy estarás conmigo en el paraíso. El hermano Tony dice que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. La Biblia dice que Jesús, cuando murió, en ese día Él no resucitó. Pero ahorita le vamos a decir dónde fue a parar el ladrón este. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana o pasado, cuando alguien te saque de pena y te lleve a descansar. No, ni cuando te haga la misa, es hoy mismo. Cuando yo vaya a mi gloria, también tú vas a estar conmigo allí en el paraíso. Me imagino la alegría de Jesús cuando oyó estas palabras, ¿verdad? Porque allí no había nadie. Con sus palabras, aquel ladrón estaba confesando que Jesús era un rey, que Jesús tenía un reino y que Jesús volvía. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no solamente el Señor le dio esa palabra de consuelo a ese ladrón, sino también que tuvo palabras para su madre. Porque dice la Biblia en Juan 19, que dice, mujer, he ahí a tu hijo. Dice que estaba Jesús en la cruz y como explicaron los hermanos, qué lindo lo explicaron, que Dios los bendiga. Dice que estaba con Jesús su madre y la hermana de su madre y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Porque Jesús, aunque se iba para su gloria, para aquella gloria que había dejado, él quería dejar a su mamá en buenas manos. No se la dejó a Pedro, ni a Marco, ni a Santiago, ni a Felipe, no. Se la dejó a Juan porque fue el único que estaba allí. Era el único que en ese momento estaba allí en la cruz del Calvario, junto a su Señor. Si hubieran estado todos, le hubiera dicho, cuiden a mi madre. O sea, entre todos, pero como estaba ese nada más, pues a ese se refirió. He ahí tu hijo. Y a María le dijo, y al discípulo le dijo, he ahí a tu madre, agárrala como si fuera tu mamá, cuídala, protégela. Yo me voy, pero yo sé que tú la vas a cuidar como la hubiera cuidado yo. Yo me imagino a María, ¿verdad? En ese momento ahí en la cruz del Calvario, sufriendo por su hijo. Cuando su hijo había nacido, tantas promesas y palabras preciosas que como madre recibió. Cuando vinieron los reyes magos y le trajeron presentes para un rey, cuando ese era un niño pobre, le trajeron oro, incienso y mirra. Sí. Cuando vinieron los pastores a adorarle, cuando vinieron los ángeles y adoraban en el cielo y decían que había nacido el Salvador del mundo. Y lo más que a ella le tocaba eran las palabras que había dicho Simeón en el templo cuando ella lo fue a presentar, que decía, he aquí que este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y será para señal que no será contradicha. Y le decía también a María, y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El dolor que María estaba pasando iba a edificar a muchos, porque ese dolor que ella estaba pasando y que su hijo estaba pasando en la cruz iba a revelar los pensamientos de cada corazón, de quién iba a ser fiel, de quién iba a permanecer, de quién estaba por una cosa o por la otra. Esta era la espada que iba a traspasar el corazón de María, ver a su hijo muriendo en una cruz, porque mire, hermano, es triste cuando una madre ve que le golpean a un hijo, uno quiere arrancarle los ojos al que venga, a morir por el hijo si fuera posible. Y María estaba ahí mirando cómo mataban a su hijo, cómo lo golpeaban, cómo lo crucificaban. Pero más triste todavía es viendo a un inocente morir por algo que no había hecho, simplemente por la maldad del mundo. He ahí a tu madre, hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Quiere decir que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde no había sol. Porque lo que estaba pasando era algo muy grande. Era el Hijo de Dios muriendo. Y Dios apartó su mirada. La luz del mundo se estaba apagando. Dice, y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano.
Jesús. Porque ni el juicio, mira hermano, ni los golpes, ni la corona de espinas, ni el cansancio, ni la sed, ni el dejar a su mamá se comparaba con la agonía que el padre estaba pasando ahora, que el hijo estaba pasando ahora, de sentir que su padre lo había abandonado. Usted sabe cuando uno comete una falta delante de Dios, los que no lo han experimentado, espero que nunca lo experimenten. Pero cuando uno le falta a Dios, uno siente un peso bien grande en el corazón, en el alma, en los huesos. Y uno llora y uno gime y uno se siente tan miserable porque esa maldad, ese pecado está encima de ti molestándote. Mira hermano, imagínese el pecado del mundo. Porque sobre Cristo estaba todo el pecado del mundo, en el mundo pasado, en el mundo presente y en el mundo futuro. Era todo el pecado de la humanidad. En ese momento Jesús se hizo maldición para redimirnos a nosotros del pecado y de la muerte. Eso lo dice la palabra. Dice, porque la palabra dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo murió en un madero, hermano, crucificado como un ladrón. Como un ladrón, el que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, que se hizo pecado por nosotros. Porque para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos justificados, hermano. Cristo nos justificó delante del Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mi hermano, era tanto el pecado que estaba sobre Jesús que hubo una oscuridad total. Porque esa luz que era Cristo, la luz del mundo, se estaba apagando en ese momento. Mira, hermano, Dios no puede ver el pecado. Por eso era que había oscuridad. No había oscuridad en ese momento porque Dios apartó su mirada de su hijo porque su hijo se hizo pecado. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Pero en medio de esa agonía en que Jesús estaba, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya terminado, dijo para que se cumpliesen las escrituras: tengo sed, o sed tengo, como dice por ahí. Y dice que había allí una vasija llena de vinagre mezclada con hiel. Pero dice la Biblia, este capítulo dice que se la pusieron en la boca y él no la quiso. ¿Usted sabe por qué no la quiso? Porque él tenía sed, pero él no la quiso. Porque eso que le estaban dando a él, según dicen los escritores, era un somnífero, era algo que anestesiaba, que se le daban a esa gente que estaban en la cruz para que pudieran estar 2 o 3 días ahí crucificados y que fuera de ejemplo al mundo y de gloria para los que lo habían hecho. Y Jesús no la quiso porque Cristo murió en la cruz y sufrió y sintió la debilidad y sintió el dolor y sintió todas esas angustias que habían ahí. Por eso él decía, sed tengo. Dice que cuando Jesús la probó, no la quiso. Jesús no la quiso beber porque él quiso sufrir el martirio de la cruz. Cristo padeció en la carne porque él era 100% humano. La gente dice que sufrió porque era Dios. No, él sufrió en la carne porque era 100% humano y 100% Dios. Bendito y alabado. Y la sed que tenía era justificada, hermano. Era justificada porque, mira, hermano, si nosotros miramos los sucesos que le sucedieron a Jesús, dice que desde el jueves, él llamó a los discípulos, vino y los preparó, lo instruyó para que fueran a comer la comida de la Santa Cena. Por la noche celebró la Pascua, después le lavó los pies a sus discípulos. Mire todo lo que hizo. Declaró que Judas lo iba a traicionar. Dio un gran discurso, que cuando uno habla, la energía se le va y uno necesita beber líquido. Hizo la oración intercesora por sus discípulos. Dice que estuvo toda la noche vigilando en el Getsemaní, que mientras él estaba allí, dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Porque él estaba viendo en ese Getsemaní lo que le venía en la cruz. Señor. Y él sintió ese dolor y esa carga. Y él le decía al Padre, Padre, si pudieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino hace tu voluntad. Porque él quería cumplir la voluntad de Dios. Dice que el viernes por la mañana fue sometido a 3 juicios. Un juicio judío, 3 juicios judíos. Uno con Anás, uno con Caifás y uno con el Sanedrín. Y 3 romanos. Uno con Pilato, uno con Herodes y otro otra vez con Herodes. Dice que nadie se puede imaginar la presión, el dolor, la angustia, el calor, la hambre que tenía nuestro Señor en ese momento sufriendo. Era la sed del cuerpo, de la alma de él que necesitaba, pero no hubo nadie que se la diera. Pero también dice, porque mira, aparte de todo
lo abofetearon, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas, le dieron en la cabeza, lo masacraron. Lo llevó la cruz al Calvario. Y cuando él dijo, tengo sed, hermano, llevaba 3 horas en la cruz. Que fueron esas 3 horas de oscuridad. Pero aparte de esa sed, la Biblia dice que Jesús tenía una sed más grande, que era la sed espiritual. Una sed que dice aquí, de que nadie se perdiera. Una sed de que a través de él el mundo tuviera perdón de pecado. Una sed que a través de él hubiera misericordia en el mundo. Una sed de que hubiera justicia, hermano. Una sed de que el mundo recibiera amor de parte de él, porque por amor fue que Cristo murió en el Calvario para redimirnos a nosotros. Aleluya, Jehová. La palabra consumado es la consumación de la obra redentora de Jesús en la tierra. Estaba completa. La redención ha sido consumado una vez y para siempre. Porque está establecido, hermano, estaba establecido que Cristo muriera una sola vez y para siempre. Por eso cuando Moisés en aquel tiempo golpeó la peña, que era símbolo de Cristo, Dios dijo, bueno, lo dejó entrar, porque Cristo no iba a padecer 2 veces, sino una sola vez. Mira, hermano, hasta ese momento se habían hecho sacrificios por los pecados. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Usted sabe que el pecado, en aquel tiempo, pues como el pecado separaba al hombre de Dios, pues mediante de los sacrificios, el hombre podía volver a entrar delante de Dios y acercarse a Dios. Y como se pecaba todos los días había que hacerse sacrificio. En Cristo se consumó toda la obra redentora. En Cristo se consumó todo. A que se consumó esa obra redentora que Adán había perdido en el Edén. Porque aquel primer hombre pecó porque él pecó, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero con Cristo hemos recibido, hemos retenido, ¿cómo es que la palabra? Recuperado lo que el enemigo nos había robado. Cristo nos lo volvió a dar. Cristo nos dio entrada al Padre. Dice, por cuanto un hombre pecó, todos estaban destituidos de la gracia de Dios. Cristo no pecó y recuperó todo lo que Adán había perdido. La promesa que Dios le había dicho a Adán y a Eva, de que la simiente de ella aplastaría la cabeza, se estaba cumpliendo en Cristo, ahí en el Calvario. Para el mundo y los que no conocían a Cristo, Cristo estaba muriendo como un miserable. Pero después se dieron de cuenta que esa muerte lo que nos dio fue redención. El diablo se equivocó con Cristo. Aleluya. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba encomendándose al Padre. Jesús encomendó su espíritu al Padre, hermano, porque Jesús había venido de él. Y como había venido de él, a él volvía. El que descendió del cielo es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. Ese es nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y mire, hermano, cuando Jesús expiró, dice que sucedió algo. Que cuando Cristo muere, dice que hay un gran terremoto, tan grande que hasta los sepulcros se abrieron. Cuando Cristo murió, hubo un terremoto grande, pero grande, hermano. Dice que los sepulcros se abrieron y los muertos, dice, los santos muertos resucitaron otra vez. Muchos hombres santos que habían muerto resucitaron a predicar la palabra de Dios. Y también hubo otra señal, hermano. Esa señal impactante era que en el momento en que Cristo murió, el templo, usted ve esa cortina roja, azul, púrpura que hay ahí, esa cortina se desgarró como si un ángel lo hubiera cortado por la misma mitad. Mire, hermano, como si mismo ángel la hubiera partido porque se desgarró. Y era la hora del sacrificio. En ese momento se estaba haciendo ese sacrificio que usted ve ahí. Mientras Cristo moría por nosotros en la cruz del Calvario, todavía ellos estaban haciendo sacrificio. Y ese velo se rompió. ¿Usted sabe por qué se rompió? Como una señal de decir que él había abierto el camino. En aquel tiempo el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año al lugar santísimo. Y era tan importante que ese hombre entrara también
fiel delante de Dios, que dice que sus ropas tenían campanitas. Sí, Y señor. cuando él entraba a ese lugar se amarraba una cadenita a la pierna. Y si ese hombre moría en ese altar porque estaba en pecado, nadie lo podía sacar de ahí porque ese era el lugar santísimo. Tenían que alarlo y sacarlo. Sí, y Dios vino en el momento que Cristo murió. Dice que esa cortina se rompió para decirle al mundo que ya no hay necesidad de un sacerdote para que nos lleve a la presencia de Dios. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Este es el que intercede por nosotros al Padre ahora en este momento. Señor, eso, aleluya. Este es el que intercede por nosotros ahora. Poderoso Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Cristo, mira hermano, cuando Cristo muere, dice la palabra de Dios que fue a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus encadenados. Para aquellas personas que no conocían nunca a Dios, a los que estaban esperando la resurrección también les predicó. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo le predicó a los espíritus encadenados, cuando Cristo subió para arriba, todos ellos subieron. Todos los que les recibieron en aquel tiempo no iba a haber. Alaba no la tenían gloria de Dios, excusa, bendito santo y Jehová. alabado. Y al diablo que estaba contento porque creía que había acabado con Dios, el Señor va a la profundidad de la tierra y le quita la llave de la muerte y del Hades. Alaba la gloria de Dios. No deja ya que morir en Cristo todos viviremos. Ya Aleluya. no hay necesidad de morir. Le quitó la llave, te equivocaste. Poderoso diablito. Dios. Él le quitó la llave del infierno para darnos la Señor. redención. Y aquella acta, aquel decreto que teníamos nosotros, contraria, dice que nos era contraria, Cristo también la quitó. Teníamos un decreto de muerte, hermano. That's right. Estábamos sentenciados Sí, porque señor. nosotros vivíamos en nuestro delito y en nuestro pecado. Y cuando Cristo murió, dice que cogió ese decreto That's right, y man. lo cogió y lo clavó en la cruz con él, aleluya. Porque esa es la victoria del cristiano, cuando Cristo muere en la cruz. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, que despojó a las potestades y las exhibió públicamente triunfante sobre la cruz. Aleluya. Los demonios hacían barbaridades, pero estaban ocultos, no se veían. Nadie hablaba de demonios ni de nada. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Dios los exhibe y los lleva también clavado en la cruz. Mire todo lo que sucedió con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo hasta los demonios fueron exhibidos para que se avergonzaran, porque ellos trabajaban ocultamente. Por eso la palabra de Dios dice a los cristianos que nuestra lucha no es espiritual. Antes nosotros no lo sabíamos, pero ahora en Cristo sabemos que nuestra lucha no es carnal, es espiritual, lo dice Efesios. Nuestra lucha de cristianos no es con sangre, no es con carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A través del sacrificio vicario de Cristo se abrió nuevamente el camino al Padre. Ya no necesitamos matar corderitos ni ovejitas. Ya no necesitamos el sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Y resucitó. Emanuel. Y nosotros los Aleluya. cristianos podemos decir confiadamente: Gloria. ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Alaba. Porque de tener al Cristo de la gloria. Bendecido Dios, gracias sea Dios. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! Proclamamos victoria, proclamamos, declaramos, proclamamos, testificamos, confesamos. Alabanza, alabanza, ¡oh, gloria! Vive para siempre. Recibe la gloria, papá. Gloria a Dios. Él vive en tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta noche puede ser tu noche. Esta noche puede ser la noche del milagro. Gloria a Jesús. Alaba a los que vive. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Iris. Amén. Con este cierre tan glorioso, hermano, para la gloria del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. El velo simboliza la carne de Cristo. Se está en el libro de Hebreo. Aleluya, que fue inmolado el cordero. Padre, mira mi casa. Padre, mira mi familiar. Padre, mira este asunto. Padre, mira el jefe mío. Padre, mira el vecino. Ahí usted, ahí, delante de la presencia de Dios. Usted solo no tiene que llamar a nadie. Porque nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios según el orden de Melquisedec. Alaba lo que vi en esta noche.
Así que, hermano, gloria a Jesús, consumado fue, la obra está hecha, gloria a Jesús, el altar está abierto. Si alguien necesita la oración en esta noche, gloria a Jesús, por algún toque que Dios pueda hacer en su vida en esta noche, gloria a Jesús. Así que el altar está abierto para los que quieren la oración, gloria a Jesús, mientras